Mi esposa dijo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma, pero descubrí que hablaba con otro hombre en secreto. Reuní pruebas, pedí el divorcio y luché por la custodia de mi hijo. Mi esposa Claudia y yo llevamos casados 8 años, y tenemos un hijo de 6 años llamado Tomás. Yo tengo 32 años, ella 29, y vivimos en Ohio. Trabajo como administrador de redes en una empresa mediana y gano un salario decente, alrededor de $75,000 al año. Claudia trabajaba medio tiempo en una clínica dental, pero hace un par de años decidió dejarlo para dedicarse por completo a cuidar a Tomás. Estuve de acuerdo, ya que lo que ganaba apenas cubría el costo del cuidado infantil, y podíamos arreglarnos con mi sueldo. Todo parecía marchar con normalidad hasta hace unos 6 meses, cuando Claudia empezó a comportarse de forma extraña. No fue algo radical, como si de pronto fuera otra persona, pero sí eran detalles sutiles que, con el tiempo, comenzaron a sumarse. Estaba mucho en el teléfono, lo cual no es raro hoy en día, pero empezó a voltearlo boca abajo cuando yo entraba en la habitación, o se lo llevaba cada vez que iba al baño. Comenzó a trasnocharse diciendo que estaba viendo series o leyendo artículos en línea, pero si me acercaba, cambiaba la pantalla con rapidez. También empezó a hablar de lo perdida que se sentía en su papel de madre y esposa. Le dije que entendía que quedarse en casa todo el día era duro, y le propuse que retomara alguna actividad que disfrutara, o incluso que volviera a trabajar medio tiempo si lo deseaba. Yo no soy de los que saltan a conclusiones o se llenan de sospechas. Siempre he sido directo cuando algo me molesta y confiaba en que, si realmente había un problema, podríamos hablarlo como adultos. Pero Claudia no era clara. Solo decía que necesitaba espacio para pensar y descubrir qué quería de la vida. Le propuse ir a terapia de pareja, y respondió que quizás más adelante, que primero necesitaba aclarar sus emociones. Entonces, hace unos 4 meses, me dijo que necesitaba un descanso en nuestra relación. No un divorcio, sino un tiempo para reencontrarse consigo misma, para recordar quién era antes de casarse y convertirse en madre. Quería volver por unas semanas a casa de sus padres, que viven a unos 40 minutos en una ciudad más pequeña, y llevarse a Tomás con ella. No me gustaba la idea, porque sabía que en muchos casos, esos descansos son solo una forma elegante de salir sin decirlo de frente. Pensé que quizás había alguien más, pero Claudia juró que no se trataba de eso, que aún me amaba pero se sentía perdida y que necesitaba salir de la rutina para aclarar sus ideas. Aunque me parecía una mala decisión, acepté, en parte porque no quería ser ese esposo controlador que impide a su pareja tomar aire cuando evidentemente está en crisis. Claudia empacó sus cosas y las de Tomás, y se fue a casa de sus padres. Acordamos que Tomás estaría conmigo los fines de semana, y que hablaríamos cada pocos días para ponernos al tanto. En teoría, todo sería temporal, de unas 4 a 6 semanas. La primera semana fue muy extraña. La casa se sentía vacía y echaba de menos la rutina de Tomás, especialmente en las noches. Claudia me mandaba mensajes contándome cómo iba todo y enviaba fotos, lo cual agradecía, pero nuestras llamadas eran frías y superficiales. Ella me preguntaba por mi trabajo, yo le preguntaba por su familia y por Tomás, pero nunca hablábamos realmente de nosotros ni del motivo de la separación. En la segunda semana, noté algo raro. Claudia estaba muy activa en redes sociales, cosa que nunca fue su estilo. Publicaba fotos en cafeterías, senderos, eventos locales, siempre con frases sobre descubrirse a sí misma y de explorar nuevas experiencias. Algunas fotos eran evidentemente tomadas por otra persona, pero nunca mencionaba con quién estaba. Le pregunté y me dijo que solo estaba intentando conocer gente nueva, hacer amigos, porque estar en casa con Tomás la había aislado. En la tercera semana, Tomás empezó a preguntarme cuándo volvería a casa, y si sus padres también se iban a divorciar como los de un amiguito suyo. Le dije que mamá solo estaba visitando a los abuelos y que pronto estaríamos todos juntos otra vez. Pero en mi interior, comenzaba a dudar de que eso fuera cierto. Claudia empezó a extender el descanso. Primero una semana más, luego 2, y después hasta fin de mes. Cada vez que yo intentaba ponerle una fecha límite o preguntarle en concreto qué estaba resolviendo, se molestaba, diciendo que yo la presionaba y que no respetaba su espacio. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Su comportamiento era demasiado distinto al de la mujer con la que me casé. Gracias a mi experiencia en tecnología, revisé nuestros registros telefónicos y noté que había un número con el que hablaba constantemente, a veces durante horas, incluso en la madrugada. El número tenía un código de área distinto, ni de aquí ni de donde viven sus padres. Hice una búsqueda inversa y descubrí que pertenecía a alguien llamado Iván, residente en Portland, Oregón. Vi su perfil en redes sociales, 26 años, desempleado, viviendo con su madre mientras intentaba impulsar su carrera musical y ganar seguidores en streaming. Lleno de publicaciones quejándose de la vida, de que nadie comprendía su arte, y muchas otras con mensajes negativos sobre mujeres y relaciones. No parecía precisamente una gran conquista, pero lo peor fue ver que Claudia llevaba meses interactuando con él. Comentaba en sus publicaciones desde al menos 7 meses atrás, mucho antes de pedirme el descanso. Al principio eran comentarios sobre su música, él le respondía con agradecimientos,
pero luego las conversaciones se volvieron más personales hasta que claramente pasaron al chat privado y a las llamadas. Se me revolvió el estómago al entender que ese supuesto descanso para reencontrarse en realidad era para estar en contacto con un tipo sin rumbo, que vive de su madre y se la pasa jugando videojuegos y quejándose. Pero decidí no encararla de inmediato. Necesitaba planear bien mis pasos, sobre todo por Tomás y por lo que esto implicaba para nuestro matrimonio y una futura custodia. Comencé a recopilar todo lo que encontraba, capturas de sus interacciones públicas, sus publicaciones hablando de abrirse a nuevas conexiones, los comentarios de Iván sobre haber encontrado por fin a alguien que lo comprendía, todo en sincronía con el inicio de nuestra pausa. También imprimí los registros de llamadas y mensajes entre ambos, que eran cientos. Mientras organizaba todo eso, Claudia me llamó. Dijo que quería extender el descanso indefinidamente y que estaba considerando hacer grandes cambios en su vida, que había reflexionado mucho y creía que tal vez sería más feliz en otro entorno. Hace unos meses, Claudia empezó a hablarme de su deseo de cambiar de aires, de buscar un lugar con más oportunidades y una forma de vida distinta. Al principio, pensé que era una conversación abstracta, pero cuando le pedí que me explicara con claridad a qué se refería, mencionó que estaba considerando mudarse a la costa oeste, comenzar de cero, construir una vida más acorde a lo que, según ella, siempre había querido. Fue entonces cuando todo encajó. Claudia no solo estaba emocionalmente involucrada con Iván, estaba planeando marcharse a Oregón con él y llevarse a nuestro hijo, Tomás. Le pregunté directamente si pensaba irse y llevarse a nuestro hijo, y aunque evitó dar una respuesta definitiva, dijo que tenía que considerar todas las alternativas para garantizar un mejor futuro, tanto para ella como para Tomás. Le recordé que esa posibilidad no era algo que habíamos acordado cuando ella pidió una pausa en la relación. Me respondió que esa pausa le sirvió para darse cuenta de que quedarse en Ohio no era lo mejor ni para ella ni para nuestro hijo a largo plazo. Intentó justificarlo diciendo que Tomás se beneficiaría de nuevos entornos y experiencias, y que yo podía visitarlo allá, o incluso mudarme si quería seguir siendo parte de su nueva vida. Terminé esa conversación diciéndole que ese tipo de decisiones no podían tomarse de forma unilateral y que necesitábamos hablarlo cara a cara. Ella aceptó reunirse al día siguiente en un punto intermedio entre nuestra casa y la de sus padres. Llegado el día, fui preparado. Llevé impresos los registros de llamadas, capturas de pantalla de sus interacciones en redes con Iván, e incluso publicaciones públicas de él refiriéndose a su relación con Claudia. Puse los papeles sobre la mesa y le dije que sabía lo que estaba ocurriendo. Le dejé claro que esa pausa no había sido para reencontrarse, sino una pantalla para mantener una relación a distancia con alguien que ni siquiera tenía cómo mantenerse por sí mismo. Se puso roja de inmediato y negó todo. Dijo que Iván era solo un amigo, que la entendía emocionalmente y que jamás hubo nada físico entre ellos. Le dije que eso era irrelevante, lo importante era que me había mentido durante meses, y que ahora planeaba llevarse a Tomás al otro lado del país sin haberme incluido en esa conversación. Aseguró que no había tomado decisiones definitivas, solo estaba explorando escenarios. Pero entonces empezó a hablar de su insatisfacción en el matrimonio, de cómo Iván la hacía sentirse escuchada y comprendida, de cómo él la impulsaba a soñar en grande mientras yo, según ella, la tenía atrapada en una rutina predecible. Le respondí que podía perseguir todos los sueños que quisiera con él, pero no iba a arrastrar a nuestro hijo en esa aventura inestable con alguien sin empleo que vivía con su madre. Claudia me acusó de controlador, de querer impedir que viviera la vida que deseaba, y dijo que tenía tanto derecho como yo a decidir lo que era mejor para Tomás. Incluso dijo que Iván era excelente con los niños y que juntos habían pensado en cómo ofrecerle mejores oportunidades que las que podría tener en Ohio. Fue ahí cuando le informé que ya había contactado a un abogado de divorcio y que pensaba presentar los papeles esa misma semana. Le dije que si deseaba irse con Iván, era libre de hacerlo, pero que Tomás se quedaría conmigo, con su escuela, sus amigos, y la estabilidad que necesita. Estalló en gritos. Me acusó de manipular la situación, de usar a Tomás como un castigo para que ella no pudiera rehacer su vida. Afirmó que llevaba años sintiéndose vacía y que por fin había encontrado a alguien que la valoraba y la apoyaba, y ahora yo intentaba destruir eso por orgullo. Le respondí que no estaba destruyendo nada. Ella lo había hecho sola al mentirme, al engañarme y al preparar una mudanza que cambiaría la vida de nuestro hijo sin tomarme en cuenta. Admitió que todavía no había conocido a Iván en persona, pero que eso no invalidaba la conexión emocional que tenían. La discusión siguió. Ella insistía en que irse sería bueno para Tomás. Yo le recordaba que quería sacarlo de su entorno para irse con un hombre sin ingresos ni vivienda propia. Terminó diciendo que no pensaba dejar que la obligara a quedarse en un matrimonio infeliz. Le respondí que nadie la estaba obligando, pero que nuestro hijo no era un accesorio que podía llevarse como parte de su nueva vida. Se llevó las copias que le mostré y dijo que necesitaba tiempo para reflexionar. Lo irónico fue que llevaba 4 meses haciendo eso, mientras me mentía en la cara. Esa misma tarde fui a la oficina del abogado y presenté la demanda de divorcio,
alegando infidelidad y solicitando la custodia principal de Tomás, argumentando que Claudia quería trasladarlo a otro estado por razones que no estaban alineadas con su bienestar. El abogado consideró que las pruebas que había reunido serían útiles, sobre todo los mensajes que mostraban la intención de Claudia de mudarse, y los posteos de Iván hablando abiertamente de su deseo de convertirse en figura paterna para mi hijo. Esa noche llamé a los padres de Claudia para explicarles lo ocurrido. Se sorprendieron. Según ellos, Claudia solo les había dicho que necesitaba tiempo y espacio. No sabían nada sobre Iván ni sobre el supuesto plan de mudanza. Su padre se mostró decepcionado, su madre, más preocupada por Tomás y cómo le afectaría todo esto. Al día siguiente, Claudia me llamó enfurecida. Dijo que la había traicionado al presentar la demanda y hablar con sus padres, que ella pensaba que aún podíamos solucionar las cosas. Le respondí que esa posibilidad desapareció en cuanto empezó a hablar de mudarse con Iván y de llevarse a nuestro hijo sin mi consentimiento. Trató de defenderse diciendo que aún no tomaba ninguna decisión, pero le recordé que ya había hablado con Iván sobre Tomás y que él incluso había publicado sobre conocer al pequeño y de estar listo para asumir un rol paternal. En las semanas siguientes, el proceso avanzó rápidamente. Claudia contrató su propio abogado e intentó quedarse con la custodia principal, argumentando que había sido quien más cuidó a Tomás en los últimos 2 años. Pero su equipo no pudo contrarrestar el hecho de que pretendía sacar al niño de su vida estable para llevarlo con alguien que ni siquiera tenía un lugar donde vivir. El juez ordenó una custodia temporal. Tomás viviría conmigo durante la semana y visitaría a Claudia los fines de semana, pero únicamente dentro del estado. No podría llevarlo fuera sin autorización judicial, lo cual congeló sus planes de mudarse por completo. Claudia se molestó por las restricciones y decía que yo usaba la ley para controlarla. Incluso dijo que Iván pensaba en mudarse a Ohio para estar cerca de ella, lo cual me pareció absurdo considerando que ni siquiera podía costearse una vivienda en Oregón. Durante todo el proceso, me tocó explicarle a Tomás por qué su mamá y yo ya no vivíamos juntos, por qué no iría a ver tan seguido a sus abuelos. Fui cuidadoso y mantuve el mensaje simple, acorde a su edad. Le dije que a veces los adultos no se ponen de acuerdo en cosas importantes y deben vivir separados. Tomás lo tomó con calma, quizás con más entereza que cualquiera de los dos, y se sintió reconfortado de volver a su rutina, su habitación, su vida. 6 semanas después de iniciar el divorcio, Claudia vino a recoger a Tomás para el fin de semana y me dijo que había estado reflexionando mucho. Admitió que su vínculo con Iván le abrió los ojos respecto a lo que faltaba en nuestro matrimonio, pero que quizá aún había algo por salvar entre nosotros si los dos estábamos dispuestos a trabajar en ello. Le respondí con tranquilidad que no estaba interesado en reconstruir una relación con alguien que había mentido, traicionado y puesto en riesgo el bienestar de nuestro hijo por una fantasía. Dijo que su relación con Iván no fue un engaño porque nunca llegó a ser física, y que lo había terminado cuando entendió que afectaba su papel como madre. Pero para mí, ya era tarde. El daño estaba hecho, y yo había decidido seguir adelante con una vida donde Tomás y yo fuéramos lo primero. Le pregunté directamente si había terminado esa relación porque entendía que estaba mal o si, más bien, fue por las restricciones de custodia que le impedían mudarse a Oregón. No fue capaz de darme una respuesta clara. Daba vueltas al asunto, diciendo que sus prioridades habían cambiado y que ahora comprendía lo delicado de la situación legal. Ahí entendí que Claudia no había cortado con Iván por convicción, sino porque yo, legalmente, había hecho inviable que siguiera adelante con su plan original. Ella no había renunciado a ese romance por remordimiento, sino que lo había puesto en pausa mientras buscaba una forma de adaptarse a las nuevas condiciones. Intentaba arreglar las cosas conmigo como segunda opción, mientras probablemente seguía hablando con Iván y buscando una alternativa para hacer que funcionara. Le dejé claro que no pensaba convertirme en su plan B mientras ella trataba de mantener su relación bajo el marco de nuestro acuerdo de custodia. Me dijo que estaba siendo injusto y que no reconocía su esfuerzo por arreglar el matrimonio. Le respondí que solo empezó a interesarse por arreglarlo cuando su plan de llevarse a Tomás a otro estado fue bloqueado por la corte. El divorcio tardó unos meses más en resolverse. Su abogada intentó varias estrategias para obtener más tiempo de custodia o permiso para mudarse con Tomás, pero ninguna funcionó. No pudo demostrar que mudarse a Oregón beneficiaría a nuestro hijo de forma concreta. El hecho de que quisiera irse para estar con un hombre desempleado que conoció por internet, desde luego, no jugaba a su favor. Al final, obtuve la custodia física principal de Tomás, y Claudia solo lo ve fines de semana alternos y en festivos divididos. Además, debe pagar una pequeña suma como manutención, ya que yo cubro la mayoría de los gastos de nuestro hijo y ahora ella debe buscar trabajo, pues ya no se queda en casa a tiempo completo. El juez también estableció que ninguno de los dos puede mudarse a más de 100 kilómetros sin autorización judicial y sin una modificación formal del acuerdo de custodia. Claudia se trasladó a un pequeño departamento a unos 20 minutos de nuestra casa y consiguió empleo en otra clínica dental. Parece haber asumido que sus planes en Oregón no se concretarán, al menos por ahora. Sin embargo,
sospecho que sigue en contacto con Iván. Su actividad en redes sociales sugiere que continúa abierta a nuevas oportunidades y conexiones, lo cual es exactamente el mismo lenguaje que usaba cuando planeaba mudarse al otro lado del país. Por su parte, Tomás se ha adaptado bien a la nueva rutina. Está tranquilo, no habla mucho del divorcio y ha aceptado que mamá y papá ahora viven en casas distintas, aunque ambos lo quieren mucho. Claudia, cuando realmente se enfoca en ser madre, lo hace bien. Me alegra que Tomás aún pueda pasar tiempo con ella. Toda esta experiencia me dejó una enseñanza clara. Cuando alguien dice que necesita un tiempo para encontrarse a sí mismo, la mayoría de las veces ya encontró a otra persona y está planeando cómo cambiar de vida sin destruir todo de golpe. No estoy resentido por el hecho de que Claudia haya querido terminar nuestro matrimonio. Si estaba tan insatisfecha, es mejor que cada uno siga su camino. Pero si me duele que haya intentado usar a Tomás como moneda de cambio para sostener una relación que solo era un capricho. Pretendía sacarlo de su entorno estable para perseguir una fantasía con un hombre que ni siquiera puede mantenerse por sí mismo, mucho menos ayudar a criar a un niño. Ahora estoy centrado en ser el mejor padre posible. Quiero darle a Tomás estabilidad, seguridad y una vida consistente. Claudia puede salir con quien quiera, pero no voy a permitir que desestabilice la vida de nuestro hijo ni lo involucre en sus decisiones sentimentales. Así que no me arrepiento de haber iniciado el divorcio cuando descubrí que Claudia planeaba llevarse a Tomás a otro estado. Aunque ella diga que solo estaba considerando opciones, la verdad es que tenía toda la intención de irse. Actualización. Varios me han preguntado cómo ha evolucionado todo. Pues bien, en los últimos meses, Claudia ha cumplido con lo estipulado en la custodia. Las cosas han sido relativamente tranquilas. Tomás va bien en la escuela. Parece totalmente adaptado a la nueva rutina. Claudia lo recoge los viernes por la tarde y lo regresa los domingos por la noche. Salen al parque, al cine o visitan a sus padres. Sin embargo, la semana pasada ocurrió algo que confirmó mis sospechas. Tomás volvió de su fin de semana con Claudia y me mencionó que había hablado por videollamada con el amigo de mamá, Iván. Le pregunté más y me contó que habían conversado varias veces, que le preguntaba sobre la escuela y sus pasatiempos. Llamé de inmediato a Claudia para confrontarla. Ella intentó restarle importancia. Dijo que Iván solo estaba siendo amable, que no tenía nada de malo. Le respondí que no quería que un desconocido, y menos el hombre con quien tuvo una aventura, hablara con nuestro hijo. Claudia se puso a la defensiva. Me dijo que Iván ya no era un desconocido, que llevaban casi un año hablando y que él estaba interesado en formar parte de su vida, lo que incluía conocer a Tomás. Aparentemente, Iván llevaba meses preguntando por nuestro hijo, y Claudia creyó que sería una buena idea que se conocieran, aunque fuera por vídeo. Le recordé que, según la custodia, ninguno de los dos podía presentar a Tomás a nuevas parejas sin consentimiento mutuo. Ella argumentó que Iván no era formalmente su pareja porque nunca se habían visto en persona y su situación era complicada por la distancia y lo legal. Ahí fue cuando me di cuenta de que Claudia seguía aferrada a la idea de estar con Iván. Aunque ya no pudiera mudarse, probablemente él conocía las limitaciones legales y juntos estaban ideando otra forma de seguir adelante, involucrando a Tomás como parte del plan. Le dije con total claridad que Iván no debía volver a tener contacto con nuestro hijo, y que, si me enteraba de que seguía fomentando esa comunicación, acudiría al juzgado a modificar la custodia. Claudia me acusó de querer controlar su vida, de decidir con quién podía hablar y a quién podía presentar a nuestro hijo. Pero proteger a Tomás de una situación así no es control, es responsabilidad. Claudia aceptó terminar las videollamadas, aunque sostuvo que estaba exagerando y que Iván podría ser una buena figura si su relación evolucionaba. Le dejé claro que eso no iba a ocurrir y que debía aceptar que su historia con Iván no iba a convertirse en una familia ensamblada, con nuestro hijo incluido. Al final, Claudia dijo que entendía mis preocupaciones, pero seguía creyendo que estaba siendo injusto con Iván, a quien consideraba solidario y comprensivo durante todo este proceso. Le contesté que alguien que apoya una aventura y planea deshacer una familia por interés propio no es precisamente una buena persona. Desde entonces, he estado más pendiente de lo que Tomás hace durante los fines de semana con Claudia. Le pregunto más seguido con quién están, a dónde van, si hablan con alguien más. Por ahora, parece que las videollamadas con Iván se detuvieron. Pero no bajo la guardia, porque no confío en que Claudia respete esos límites a largo plazo. Actualización. Hace aproximadamente un mes, Claudia empezó a hablar sobre modificar el acuerdo de custodia. Quería más tiempo con Tomás durante el verano, decía que planeaba llevarlo de vacaciones y visitar lugares nuevos. Cuando le pedí detalles, fue evasiva. No concretaba fechas ni destinos. Luego, hace un par de semanas, Tomás regresó de su visita y comentó que mamá le había hablado de un gran viaje para ver montañas, y que tal vez conocerían a alguien que tenía muchas ganas de verlo desde hace tiempo. Cuando le pregunté a Tomás con más detalle, me dijo que su madre le había enseñado fotos de montañas y de una casa grande, y que quizá iban a visitar a un amigo especial de mamá que vive muy lejos. En ese momento supe de inmediato que Claudia estaba planeando llevarse a nuestro hijo a Oregón para que conociera a Iván, a pesar de que nuestro acuerdo de custodia le prohíbe sacarlo del estado sin autorización judicial. Esa misma noche llamé a Claudia
Claudia y la enfrenté directamente. Terminó admitiendo que había estado considerando llevarse a Tomás a Oregón durante una semana en las vacaciones de verano, según ella, para que conociera otra parte del país y pudiera conocer personalmente a Iván. Le dije que eso no iba a suceder y le recordé que las restricciones de viaje seguían vigentes, pero ella insistió en que pensaba que eran temporales, que solo aplicaban mientras finalizábamos el divorcio, y que ahora que el proceso había concluido, debía tener libertad para viajar con Tomás durante el tiempo que le correspondía. Tuve que explicarle que esas restricciones no eran provisionales, sino que forman parte de la orden permanente de custodia. Claudia se mostró frustrada y me acusó de querer mantener a Tomás atrapado en Ohio, impidiéndole tener nuevas experiencias. Me dijo que Iván llevaba meses con la ilusión de conocer a Tomás y que incluso había preparado actividades para hacer juntos, como senderismo y una visita a un estudio de música donde, al parecer, Iván graba sus canciones. Le respondí que no me interesaban los planes de Iván, porque él no iba a conocer a mi hijo. Entonces Claudia me dijo que estaba siendo irracional, que Tomás tenía derecho a conocer a las personas importantes en su vida, especialmente a alguien que posiblemente sería parte permanente de su entorno familiar. Fue en ese momento cuando confesó que, en realidad, ella y Iván habían estado hablando de la posibilidad de que él se mudara a Ohio, en lugar de que ella se fuera a Oregón. Afirmó que él estaba dispuesto a cambiar de ciudad para estar cerca de ella y de Tomás, y que ya habían discutido la posibilidad de que él consiguiera trabajo en nuestra zona para empezar a construir una vida juntos. Le pregunté si en serio creía que Iván iba a mudarse de estado, cuando ni siquiera había conseguido un empleo estable en su propia ciudad y todavía vivía con su madre. Claudia insistió en que él estaba motivado para cambiar su vida, y que el tener una familia como ellos dos le daba la estabilidad y el propósito que necesitaba para salir adelante. Aquella conversación me dejó claro que Claudia no había terminado su relación con Iván. Solo habían cambiado de táctica. En vez de que ella se mudara, ahora el plan era traerlo a nuestro entorno. Y lo más probable era que siguiera con la intención de presentarles durante el viaje de verano, pero ahora con el pretexto de que Iván estaba explorando Ohio como posible lugar para establecerse. Le dije de forma tajante que Iván no se iba a mudar a Ohio, y que Tomás no iba a conocerlo, ya fuera aquí, en Oregón o en cualquier otro lugar. Claudia me respondió que no podía pretender controlar a quién salía ella o a quién le presentaba a nuestro hijo para siempre, y que tarde o temprano, Iván sería parte de sus vidas, me gustara o no. Cerré la conversación advirtiéndole que si sacaba a Tomás del estado sin autorización judicial, la denunciaría por interferencia en la custodia y solicitaría que le retiraran sus derechos parentales. Me acusó de estar amenazándola y de actuar con rencor, pero le dejé claro que lo único que estaba haciendo era proteger a nuestro hijo de sus malas decisiones. Al día siguiente contacté a mi abogado y le expliqué lo que Claudia estaba planeando, así como la naturaleza continua de su relación con Iván. Me dijo que podíamos presentar una solicitud para modificar la custodia, reforzar las restricciones de viaje y hasta reducir el tiempo que ella pasa con Tomás si seguía tratando de violar la orden vigente. Presentamos una moción ante el tribunal solicitando que se dejara constancia clara de que Claudia no podía sacar a Tomás del estado bajo ninguna circunstancia sin aprobación escrita del juez. También pedimos que se le exigiera entregar itinerarios detallados de cualquier viaje nocturno, incluso dentro del propio estado. El abogado de Claudia respondió diciendo que la orden original era demasiado restrictiva, y que ella debería poder viajar con su hijo durante el tiempo que le corresponde, siempre que diera un aviso razonable. Alegaron que impedirle salir de vacaciones con Tomás afectaba negativamente su vínculo con él y su desarrollo emocional. La audiencia fue la semana pasada. Claudia tuvo que testificar sobre su relación con Iván y sus planes de llevar a Tomás a Oregón. Bajo juramento, admitió que había mantenido contacto constante con Iván durante todo el proceso de divorcio, y que desde hacía meses venían planeando que él conociera a nuestro hijo. También reconoció que consideraban seriamente que Iván se mudara a Ohio. El juez no recibió bien sus declaraciones. Señaló que Claudia había sido poco honesta sobre haber terminado esa relación y que había intentado violar deliberadamente la orden de custodia. Además, consideró que presentar a Tomás al hombre con quien tuvo una relación extramatrimonial no era lo mejor para el niño y demostraba una clara falta de criterio parental. El juez modificó nuestra orden de custodia para dejar absolutamente claro que Claudia no puede sacar a Tomás de Ohio sin una aprobación judicial escrita. Cualquier incumplimiento resultará en la suspensión inmediata de sus derechos de custodia. También ordenó que Claudia no podrá presentar a Tomás a ninguna nueva pareja sin antes notificarme formalmente a través del tribunal, y que cualquier presentación debe ser gradual y en función del bienestar del niño. Claudia salió del tribunal furiosa, alegando que la estaban tratando como una delincuente cuando en realidad solo quería rehacer su vida. Afuera me dijo que esto no había terminado, y que de alguna forma encontraría la manera de que Iván y Tomás se conocieran sin romper la orden judicial. Le respondí que debía aceptar que Iván no iba a formar parte de la vida de nuestro hijo, y que si insistía en seguir por ese camino, solo iba a perder aún más tiempo con él. Me contestó que Iván no pensaba desaparecer de su vida, y que tarde o temprano tendría que acostumbrarme a su presencia permanente. Desde la audiencia,
Claudia ha respetado lo ordenado por el juez, aunque es evidente que no está conforme. Tomás no ha vuelto a mencionar videollamadas con Iván, pero tengo la impresión de que Claudia simplemente está siendo más discreta, no que haya terminado ese vínculo. Estoy dispuesto a continuar con la vía legal si hace falta. No pienso permitir que Claudia utilice a Tomás como puente para mantener una relación sentimental con alguien que conoció por internet. Nuestro hijo necesita estabilidad y seguridad, no estar envuelto en el drama emocional de su madre con un desconocido. Así están las cosas ahora. Claudia sigue viendo a Tomás cada 2 fines de semana, pero bajo reglas mucho más estrictas sobre viajes e interacciones con personas nuevas. Tengo la sensación de que sigue intentando encontrar una forma de incluir a Iván en su vida, pero al menos ahora tengo protección legal suficiente para impedir que Tomás quede atrapado en medio de eso.